Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1 de la mañana para preparar un mensaje y las envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios a hacerlo, de lunes a viernes. Aquí estamos en la Iglesia Cristiana Monte de Oreb. La dirección es 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Y aquí tenemos todos los servicios, todos los domingos a la 1 p.m. Y también tenemos en los jueves a las 7 p.m. estudios bíblicos. Vengan todos para orar y adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Tan bienvenidos a nuestra iglesia. Hoy vamos a comenzar con las oraciones para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios mío de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío y Señor mío, vengo, oh mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita y tu amor. En el nombre de mi Dios envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Así todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación. Declaramos es hecho por el poder de tu Santo Espíritu ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha en tus manos de tu creación, oh Padre mío. Aquí oremos para el nieto de Cana, Jacob. Jacob, tú estás ya sanado de ese cáncer, ya no existe cáncer en tu sistema, Dios te lo sanó, va a ser fuerte y valiente y va a seguir tu camino y Dios va a seguir contigo, ayudándote en todo. Y también un clamor para el nieto de Megali, que tiene dificultad en su hablar, que Dios reponga y restaure sus vocales, que pueda hablar claramente y pueda desarrollarse bien como un jovencito. Y también oremos para Génesis, que tiene dificultad en hablar, que Dios restaure sus vocales también, que ella pueda desarrollar a esta niña y pueda que hablar claramente. Y Dios está con ustedes y Dios lo hará. También oremos para todos los que están discapacitados, que Dios los ayude en sus dificultades y le dé salud y sabiduría. Que Dios levante todos los enfermos que están enfermos en los hospitales y todos los que no tienen comunicación o recursos para ir a los hospitales o tener médicos que lo ayuden, que Dios lo restaure a ellos y los sane de toda clase de enfermedad. Lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre de Jesús de Nazaret. También oremos para todos los países que ha habido terremotos, huracanes en este planeta. Que Dios ponga su mano y lo ayude a ellos a restaurar sus vidas. Que le lleguen los recursos que ellos necesitan y que lo levanten a ellos. Que Dios ponga su mano sobre México, Santo Domingo, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y también a los países extranjeros que tienen terremotos en sus países también y otras huracanes. Que Dios ponga su mano y lo protege y lo ayude a ellos. Que Dios ponga su mano y ayude a los que están ahí para rescatarlo a ellos. Que le enseñe dónde están los que están heridos y los que no se pueden mover, y que puedan tener su asistencia médica que necesiten. Que Dios lo ayude en todo.
También oremos para la restauración de matrimonios y de los familiares de los hijos y los padres. Que Dios restaure todos los matrimonios que tienen dificultad hoy en día, que sean restaurados, que sean unidos, porque Dios lo ama y lo quiere a ustedes como hijo propio, más que su propia vida. Dios lo hará, cree en Él y pide en Él, porque no hay nada difícil para Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también oremos para los que tienen adicción a las drogas y alcohol, que tienen esa adicción de esclavitud, que Dios rompa las cadenas y los libres a ellos de esa adicción y que los sane a ellos, porque muchos han sufrido de hacer abusos, de diferentes abusos en su vida, que Dios los sane porque buscan un escape y los pobres no saben dónde huir. Que Dios los restaure y los sane en el nombre sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar cómo aplicar la Biblia en nuestra vida. La diferencia entre la meditación y la oración, ya que las dos pueden ser difíciles de distinguir. Él respondió en la escritura, Dios nos habla en la oración, hablamos con Él. Lo que Él nos dice a nosotros nos indica lo que debemos decirle a Él. Meditar entonces es pensar profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en la Escritura y preparar nuestras mentes y corazones para la oración. La Escritura llena nuestra meditación y la meditación llena nuestras oraciones. Pero, ¿cómo luce exactamente la meditación? Los salmos nos dan al menos 5 pasos para la meditación de la palabra de Dios, meditando para concentrarnos, comprender, recordar y adorar, y meditación de la palabra de Dios y cómo aplicarla. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. La sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sencillas del Señor son verdaderas. Todas esas son justas. Son más deseables que el oro, más mucho oro finado. Son más dulces que la miel que destila de panal. Y eso es en Salmo capítulo 19, 7 hasta el 10. En esta parte explica de manera en los salmos pragmática cómo aplicar la Biblia a nuestra vida cotidiana y hacer la siguiente reflexión. ¿Sería cierto que es más deseable la palabra de Dios que 100 millones de pesos? ¿O sería más deliciosa que un buen postre? ¿O quizá que más le guste a usted? Eso es precisamente lo que dice el salmista. Al parecer, él había experimentado el valor de la palabra de Dios y degustado su dulzura
al punto de expresarlo en este salmo. Aplicar la Biblia es el deber de todos los cristianos. Si no la aplicamos, esta se convierte para nosotros en nada más que un libro cualquiera o en una colección nada práctica de manuscritos antiguos. Por eso Pablo dice, lo que aprendes y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hace y el Dios de paz estará con vosotros. En Filipenses 4:9. Cuando aplicamos la Biblia, Dios mismo estará con nosotros. La lectura es el primer paso para aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestro objeto en la lectura es llegar a conocer a Dios, aprender sus caminos y entender su propósito para este mundo y para cada uno de nosotros. Al leer la Biblia aprendemos acerca de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia, su plan de rendición, sus promesas y su carácter. Vemos cómo es la vida cristiana. El conocimiento de Dios que obtenemos de las Escrituras nos sirve como un valioso fundamento para aplicar los principios de la Biblia en la vida. Nuestro próximo objeto es a lo que el salmista se refiere como guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. En mi corazón he aguardado tus dichos para no pecar contra ti. Y eso se encuentra en Salmo 119, versículo 11. La manera como guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones es a través del estudio, la memoración y la meditación sobre lo que ya hemos leído. Estos 4 pasos, el leer, estudiar, memorizar y meditar, hace posible que se aplique con éxito las escrituras a nuestras vidas. Estudiar mientras que el estudiar ciertamente implica la lectura. El leer no es lo mismo que estudiar. Estudiar la palabra de Dios significa que pasemos tiempo en oración y estemos atentos en obtener un mayor conocimiento sobre un personaje en particular, un tema, un pasaje o un libro de la Biblia. Hay disponible una cantidad de recursos de estudios, tales como comentarios bíblicos y estudios bíblicos publicados, que nos permiten tener un banquete de carne con la palabra de Dios. Y en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 12 hasta 14, dice así: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesita leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y aquí Pablo lo que dice es que cuando uno empieza a estudiar la Biblia, cuando comenzamos un nuevo cristiano,
Es como tomar la leche, empezando del principio. Y la leche te da fuerza y fortaleza en la vida según tu desarrollo espiritualmente. Y cuando sigues estudiando la palabra, memorizando versículos y orando y meditando, ahí tú empiezas a crecer. Según tú empiezas a crecer, la palabra se convierte en carne y eso llena su espíritu. Tu espíritu se pone más fuerte, más conectado con las cosas de Dios, más metido con las cosas de Dios y más entendimiento en las cosas de Dios. Y así va a entender más la escritura, va a aprender más, porque cada vez que uno abre su Biblia y lee un versículo y no lo entiende, lo repite 2 o 3 veces más y entonces así tú vas entendiéndolo más. Porque cada vez que tú lo lees, Dios te abre los ojos de una manera que lo que tú estabas leyendo no es igual de lo que tú pensabas al principio. Porque la palabra es viva y las palabras son poderosas de Dios. Y al leer las escrituras, Él te va enseñando diferentes modos y maneras como entenderla en diferentes perspectivas. Y así es que uno lo hace. Y por eso es que Pablo lo explica de esta manera. Podemos familiarizarlo con estos recursos y luego escoger un tema, un pasaje o un libro que despierte nuestros intereses y en el cual podamos profundizar. Memorizar es imposible aplicar lo que no podemos recordar. Si vamos a guardar la palabra en nuestros corazones, primero tenemos que hacer que llegue ahí por medio de la memoración. Memorizar las escrituras producen en nosotros un pozo de que podemos beber continuamente, especialmente en los momentos en que no podemos leer nuestras Biblias. De la misma manera en que guardamos el dinero y otras posesiones terrenales para usarlas en el futuro, debiaremos poner estas mismas palabras en nuestros corazones y en nuestras almas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18 dice así: grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Tenlas en sus manos como un signo y llévalas en su frente como una marca. Organizar un plan para los versículos de la Biblia que le gustaría memorizar cada semana. Meditar. El escritor y filósofo Herman Book una vez dijo: leer sin reflexionar es como comer sin dirigir. No podemos darnos el lujo de comer la palabra de Dios sin dirigirla. En la parábola del sembrador, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 3 hasta 9, dice así: y les dijo en parábolas, esto es Jesús hablándole a los discípulos, muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30 y 70 y hasta 100 veces más
de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Jesús habla de un sembrador que salió a sembrar la semilla en su campo, solo para darse cuenta que algunas semillas, o sea, la palabra de Dios, había caído sobre pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y en el Mateo 13, 5, 6, Jesús dice, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mancha, tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Jesús dice que esta es la persona que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Y en el libro de Mateo 13, versículos 20 hasta 21, dice así. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra y inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y así son mucha gente que cuando se encuentran en problemas o son perseguidos por la cosa, o andando en la cosa de Dios, ellos dejan y se olvidan. Eso es lo que quiere decir Jesucristo en ese versículo. Y en el libro de Salmo, capítulo 1, versículo 2, dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella, en la palabra. Tenemos que meditar en ella día y noche. Dice que el hombre que medita en la palabra de Dios se deleita en ella. El árbol de su vida espiritual florece mejor con la meditación, porque le ayuda a absorber el agua de la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26, lo explica de esta manera. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Simplemente escuchar o leer la Biblia, por ejemplo, puede ser como una suave lluvia sobre un terreno duro, independiente de la cantidad o la intensidad de la lluvia. La mayor parte del agua coge y muy poca se absorbe. La meditación abre el terreno del alma y permite que el agua de la palabra de Dios se filtre profundamente. El resultado es una vida con mucho fruto y prosperidad espiritual. Si deseamos que la palabra eche raíces en nuestras vidas para que produzcamos una cosecha que agrade a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 13, 23, lo explica así. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Se produce una cosecha al 30, al 70 y hasta el 100 por uno. Debemos considerar, reflexionar y meditar sobre lo que leemos y estudiamos en la Biblia mientras meditamos. Podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Según tú vas leyendo la escritura, te haces esta pregunta. Si esto te ayuda
enfocar y meditar la palabra y cómo aplicarla en nuestra vida. Y otra pregunta es, ¿qué me enseña este pasaje cerca de la iglesia? ¿Cómo comportarnos? ¿Qué tenemos que hacer y cómo hacerlo? ¿Qué me enseña este pasaje acerca del mundo? ¿Qué quiere decir este mensaje acerca de las cosas del mundo? Lo que pasa en nuestro mundo, porque el mundo hoy en día es bien diferente. Están pasando muchas cosas y crímenes y tenemos que comparar las escrituras con la palabra para poder entender más de lo que el mensaje está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de mí? De mis propósitos, deseos y motivos. Y esto nos enseña, la palabra nos enseña muchas cosas en profundidad, cómo comportarnos, cuáles son nuestros motivos, qué debiéramos hacer, cuáles son nuestros deseos. Y también se puede preguntar, este pasaje me exige que tome algunas medidas. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Si es así, ¿qué medidas debo tomar? Entonces ahí, según tú te vas preguntando esto y leyendo la escritura, eso te va a abrir tu capacidad, te va a abrir el espíritu, te va a abrir los caminos, te va a abrir el pensamiento, a verlo de la manera como Dios lo ha puesto para nosotros entenderlo, su palabra. Y también puede preguntar qué necesito confesar o de qué debo arrepentirme. Porque a veces nosotros hacemos nuestro pecado, nuestros errores y no nos damos cuentas. Porque a veces, por ejemplo, cuando tú ofendes a una persona, le dices una cosa y no era tu intención. Y esa persona se ofende. Y después tú te caes en cuentas que metiste un error ahí. Y ahí es que el deber tuyo es pedirle perdón y arrepentirte, porque a veces nosotros hablamos fuera de tiempo sin pensar cómo le puede afectar a la persona. Y eso nos mete en problemas. Y por eso es bueno para perdonar y arrepentirse de nuestro error, porque todos cometemos errores hoy en día. A veces hacemos cosas que nos arrepentimos y es muy tarde, porque ya está hecho. Eso es bueno perdonar y pedirle perdón a la persona, arrepentirse mucho. Y otra pregunta es, ¿qué he aprendido de este pasaje que me ayude a enfocarme en Dios y buscar su gloria? Y ahí Dios nos enseña en su escritura cómo buscar más, cómo entenderlo más, cómo glorificarlo a Él, como Él desea y quiere. El punto hasta el cual debemos estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios es hasta que entendamos cómo se aplica a nuestras vidas. Sin embargo, no es suficiente con entender cómo se aplica la palabra. Debemos en realidad aplicar el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. No se contiene solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Tenemos que vivir la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida. Y aún acción obediente es el paso final para que la palabra de Dios se haga vida en nuestras vidas. La aplicación de las escrituras refuerzan nuestros estudios y nos permite aclararlo mucho más, además que servir para afinar nuestro discernimiento, ayudándonos a distinguir mejor entre el bien y del mal. Y Pablo nos dice en el libro de Hebreos capítulo 5, 14, dice así: en cambio, el alimento sólido
es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han excitado su facultad de percepción espiritual. Para concluir, es importante señalar que no estamos solos para tratar de entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha llenado con su espíritu. En Juan 14, 16 hasta 17, quien nos habla llevándonos y guiándonos a toda verdad. En Juan 16, 13, por esta razón, Pablo instruye a los creyentes a andar en el Espíritu. En Galatas 5:16 dice así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista en Salmo 46, versículo 1 dice así, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. El Espíritu nos guiará finalmente a la voluntad de Dios, haciéndonos hacer siempre lo que es correcto. Y eso se encuentra en Ezequiel capítulo 36, 26, 28. Y Filipenses 2:13. Y en Ezequiel dice así, les daré un nuevo corazón y les infundaré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tiene y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedecerán mis leyes. Y vivirán en la tierra que les dé. Y en Filipenses dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto Él quiere como Él hace para que se cumpla su buena voluntad. Para empezar, ¿quién mejor que el Espíritu Santo que inspiró la Biblia? Nos puede enseñar a vivir de acuerdo a todo lo que está escrito en ella. Por lo tanto, hagamos nuestra parte, guardando la palabra de nuestros corazones y obedeciendo al Espíritu Santo en la medida que Él nos permite recordar la palabra que está en nosotros. Ahora voy a hacer la oración para los que quieran recibir al Señor como su Salvador en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la Biblia. En el libro de la vida. Y esta es la oración de la salvación. Repítelo conmigo para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y que llegue al cielo cuando te venga la hora. Pues es mejor que cuando fallece llegue al cielo y no caiga ardiendo en el infierno. La oración de salvación, repitan conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó entre los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias a Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora le voy a hacer la oración para que sean bendecidos. Y esto fue Dios que se lo entregó a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto para su pueblo. Y es la bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga y tenga un buen día y una buena noche. Hasta la próxima. Amén.